¿Sabes ese momento en que tu marido te entrega los papeles del divorcio como si devolviera una tostadora defectuosa a una gran superficie? Pues al parecer Brad pensó que nuestros 8 años de matrimonio venían con garantía de satisfacción o devolución del dinero. Ahí estaba yo, plantada en la cocina de nuestro hogar en el condado de Westchester la tarde del viernes pasado, aún con la americana de la sala del tribunal tras un cierre inmobiliario especialmente brutal, cuando mi querido marido de casi una década decidió soltar su bomba con la sutileza de un borracho en una cata de vinos. «Harper, necesito que firmes esto», anunció Brad, deslizando un sobremanila por la encimera de granito como si repartiera cartas en Las Vegas. «Tienes 48 horas para sacar tus cosas. Madison se muda este fin de semana y necesita espacio para su rincón de meditación y su colección de aceites esenciales. Madison, su instructora de yoga de 25 años con la flexibilidad de un pretzel, y al parecer, la columna moral de un espagueti recocido. Llevaba meses viendo acercarse este desastre, pero escucharlo declarado oficialmente se sintió como recibir una bofetada con un pez mojado mientras sonaba un trombón triste de fondo. 48 horas, repetí, abriendo el sobre con la clase de calma que pone nerviosas a las enfermeras de urgencias. Eso es generoso por tu parte, considerando que llevas planeando esta toma hostil desde julio. Brad tuvo la desfachatez de poner cara de sorpresa, como si acabara de descubrir que el agua está mojada. Lo sabías, cariño. Empezaste a ir a yoga 5 veces por semana y de repente te dio pasión por los batidos verdes. Eres tan sutil como una banda de música en una biblioteca. Hojeé los papeles. Mi cerebro de abogada escaneando automáticamente los errores de aficionado que cometen los maridos infieles cuando creen ser más listos que sus esposas abogadas. Además, has estado yendo de viaje por negocios a lugares que no tienen conferencias de negocios. Sedona no es precisamente la cumbre de asesores financieros, ¿verdad? Lo bonito de estar casada con alguien durante 8 años es que sabes exactamente qué botones pulsar para que le tiemble el ojo izquierdo. Brad se quedó hecho un manojo de nervios al darse cuenta de que su plan maestro tenía más agujeros que un colador en una feria de tiro. «Mira, Harper, no lo pongas difícil», dijo, usando ese tono paternalista que había perfeccionado en nuestras sesiones de terapia de pareja. Justo las que sugirió más o menos cuando Madison empezó a publicar frases crípticas en Instagram sobre seguir tu dicha. Madison y yo hemos encontrado algo real, algo auténtico. Ella comprende mi viaje espiritual. Casi me atraganto con el café. La idea que tiene Brad de un viaje espiritual era encontrar la motivación para separar las prendas oscuras de las claras en la colada. Este era un hombre que pensaba que los chakras eran un tipo de queso exótico y que meditar significaba pensar en el golf mientras estaba atascado en el tráfico. Tu viaje espiritual, medité, dejando la taza con precisión deliberada. Así lo llamamos cuando un asesor financiero de mediana edad se deja seducir por una mujer que tiene la edad suficiente como para que la lleven en carrito en una plebes. No seas amargada, Harper. No está bien. Amargada. Oh, cariño. Ni siquiera había empezado a calentar. Verás, Brad cometió un fallo crucial en su gran estrategia de salida. Supuso que 8 años de matrimonio me habían convertido en una especie de zombi suburbana que se desplomaría en lágrimas y le rogaría que lo reconsiderara. Se olvidó de que no soy cualquier abogada. Soy una abogada inmobiliaria especializada en derecho de la propiedad. Y, lo que es más importante, soy la nieta de Rose Calvel, una mujer que podía encontrar la suciedad hasta en un santo y hacerle confesar que había cruzado mal la calle. La abuela Rose, que en paz descanse su alma suspicaz, fue investigadora privada durante 30 años antes de retirarse y enseñarme el fino arte de descubrir secretos. El conocimiento es poder, solía decirme mientras me enseñaba a investigar registros de propiedad y verificaciones de antecedentes. Pero saber cuándo usarlo, eso es sabiduría. Mientras Brad se quedaba allí con cara de satisfecho, probablemente calculando mentalmente cuánto más joven le hacía sentir su nueva novia, yo ya iba 3 pasos por delante. Porque mientras él tenía su crisis de la mediana edad, yo hacía lo que hace cualquier abogada con algo de orgullo cuando su matrimonio empieza a oler más a pescado que la marea baja en agosto. Reunía inteligencia. Tienes toda la razón, Brad, dije con una sonrisa que haría envidiar a un tiburón.
Madison sí parece todo un partido. Dime, ¿cómo se conocieron? En el estudio donde da sesiones privadas, tartamudeó él, como señal de móvil en un túnel. Conectamos a un nivel más profundo. Ella ve al verdadero yo. Al verdadero él. Cariño, llevaba 8 años conviviendo con el verdadero él. El verdadero él dejaba calcetines sucios en el suelo del dormitorio. Pensaba que el preámbulo era preguntar si estaba lista y una vez pilló una intoxicación alimentaria por un sushi de gasolinera. Pero claro, fingamos que su instructora de yoga de 25 años descubrió sus profundidades ocultas entre saludos al sol y pagos con tarjeta. Pues seguro que sí, asentí, recogiendo los papeles del divorcio con la gracia que dan los años en la sala. De hecho, apuesto a que ella vea al verdadero tú mejor de lo que crees, junto con el verdadero David Peterson, el verdadero Michael Harrison y el verdadero James Michie. El color se le fue a Brad más rápido que el agua de una bañera rota. ¿De qué hablas? Oh, nada importante, dije, subiendo las escaleras con mis papeles. Solo unas lecturas ligeras que llevo haciendo. Ya sabes cuánto me gustan las buenas novelas de misterio, especialmente las que tienen giros que te hacen cuestionarlo todo sobre los personajes. Al subir al dormitorio, podía escuchar prácticamente a las células grises de Brad en una teleconferencia intentando entender qué demonios acababa de decir. El pobre probablemente pensó que estaba faroleando. Como cuando amenazaba con esconderle los palos de golf si no ponían lavavajillas, pero a diferencia de sus lamentables intentos de responsabilidad doméstica, esto no era una negociación. Cerré la puerta del dormitorio y saqué el portátil, el mismo que había usado las últimas 3 semanas para llevar a cabo lo que la abuela Rose habría llamado la debida diligencia sobre un personaje sospechoso. Porque esto tiene que ver con ser abogada inmobiliaria casada con un asesor financiero. Los dos sabemos seguir las pistas del dinero, pero solo una de las dos heredó a una abuela que le enseñó a seguir las pistas de las personas. Empezó de manera inocente a finales de septiembre, cuando Brad llegó a casa oliendo a sándalo y soltando tonterías sobre abrir su chakra del corazón. Las esposas normales podrían haberlo atribuido a una crisis de la mediana edad estándar, pero yo no soy una esposa normal. Soy Harper Calvel, nieta de la mujer que una vez atrapó a un esposo infiel siguiendo sus hábitos de tintorería durante 6 meses. La primera señal de alarma fue la presencia de Madison en las redes sociales. Para alguien supuestamente entregada a la vida simple y al minimalismo espiritual, tenía una cantidad escandalosa de material de yoga caro y ropa deportiva de marca. Su Instagram era un museo cuidadosamente curado de frases inspiradoras superpuestas a fotos en las que hacía posturas complicadas en lugares que costaban más que la renta mensual de la mayoría de la gente. Pero la verdadera prueba concluyente fue la página de testimonios de su web personal. 4 reseñas elogiosas de alumnos devotos que, aparentemente, habían experimentado una transformación vital gracias a sus sesiones privadas. David Peterson, cardiólogo de Scarsdale, Michael Harrison, dueño de 3 concesionarios en Connecticut, James Michie, gestor de fondos en Greenwich, y mi querido marido, Brad, asesor financiero por excelencia. Lo curioso de los hombres ricos casados con crisis de la mediana edad es que no son ni de lejos tan originales como creen. Un poco más de investigación, y por investigar me refiero a utilizar las habilidades de investigación que Rose me inculcó desde que tenía 12 años, reveló que Madison Rivers ni siquiera era Madison Rivers. Su verdadero nombre era Melissa Rodríguez, y llevaba 3 años montando este rollo de instructora de yoga que se convierte en gurú espiritual por todo Westchester y el condado de Fairfield. La mujer gestionaba un sistema de rotaciones que haría orgulloso a cualquier manager de béisbol. Lunes y miércoles con David, cuya mujer pensaba que iba a rehabilitación cardíaca tras su infarto. Martes y jueves con Michael, cuyo cónyuge creía que asistía a terapia de duelo por la pérdida de su padre. Viernes con James, que había convencido a su esposa de que estaba en terapia intensiva por una adicción al trading. ¿Y los fines de semana? Bueno, los fines de semana eran para Brad, que de algún modo se había convencido de que él era especial. Cada hombre financiaba un aspecto distinto de su estilo de vida. David pagaba el alquiler de su estudio en Manhattan, el que ella decía que era para formación avanzada de profesores. Michael sufragaba el leasing del BMW blanco con el que iba a sus sesiones.
James financiaba sus retiros de fin de semana en sitios de energía sagrada que, casualmente, resultaban ser caros resorts con spa. Y Brad. El dulce e ingenuo Brad pagaba el alquiler del apartamento que ella conservaba como su santuario de meditación. Lo más hermoso de su estafa era cómo había convencido a cada uno de ellos de que la estaban salvando de los otros. David pensaba que la estaba rescatando de un ex abusivo. Michael creía que le ayudaba a salir de unas deudas estudiantiles aplastantes. James pensaba que la apoyaba en una difícil situación familiar. Y Brad. Brad creía que era su caballero de brillante armadura, que acudía para salvarla de las penurias económicas de ser una artista incomprendida. Tenía que admirar la artesanía. Honestamente, era como ver a un chef maestro preparar un menú de 5 platos de engaño, con su guarnición incluida. La documentación que había reunido durante las últimas 3 semanas leía como un manual sobre cómo perpetrar fraudes amorosos modernos. Capturas de pantalla de conversaciones de texto que mantenía con los 4 hombres a la vez, a veces con minutos de diferencia. Registros financieros que mostraban depósitos desde múltiples fuentes en cuentas a nombre de su identidad real y de su identidad falsa. Incluso un calendario detallado que ella usaba para gestionar su horario rotativo, codificado por colores según la técnica de manipulación emocional que mejor funcionaba con cada objetivo. Pero aquí fue donde Madison, disculpa, Melissa, cometió su error fatal. Se volvió codiciosa. Verás, una estafadora inteligente sabe cuándo cortar y largarse. Pero nuestra chica se había sentido tan cómoda en su telaraña de mentiras que empezó a hacer planes a largo plazo, como convencer a mi marido de divorciarse para poder mudarse a nuestra casa. La casa que, según los registros de propiedad, evidentemente nunca se molestó en comprobar que pertenecía a Caldwell Property Holdings LLC, una sociedad que yo había constituido cuando la compramos hace 6 años usando la herencia de la abuela Rose. La misma abuela Rose que me enseñó que la mejor venganza no se sirve fría. Se sirve con documentación perfecta y una cadena de papel que haría llorar de emoción a Hacienda. Mientras me sentaba en el dormitorio, escuchando a Brad pasearse abajo probablemente intentando imaginar cómo explicar aquella conversación a su preciosa Madison, abrí mi cuenta de correo segura y empecé a redactar lo que sin duda sería el mensaje grupal más satisfactorio de toda mi carrera legal. Querida señora Peterson, señora Harrison, señora Michie y futura ex señora Caldwell, tecleé, con los dedos danzando sobre el teclado como una pianista ejecutando un concierto especialmente despiadado. Creo que tenemos algo en común y creo que ya es hora de que hablemos sobre Madison Rivers, también conocida como Melissa Rodríguez, y las, digamos, oportunidades formativas que les ha venido ofreciendo a nuestros maridos. Lo bonito de hacer que las esposas de 4 hombres distintos reciban paquetes de pruebas idénticos exactamente al mismo tiempo. Digamos que la teoría del caos no tiene nada que hacer contra un grupo de mujeres adineradas y bien conectadas que acaban de descubrir que la misma instructora de yoga de nivel aficionado las ha estado tomando el pelo a todas. Envié ese correo grupal exactamente a las 6:47 de la tarde del viernes 13 de octubre, un momento que seguro que a la abuela Rose le habría parecido una justicia poética. En menos de 15 minutos, mi teléfono empezó a vibrar como una avispa cabreada atrapada en una lata de café. La primera llamada fue de Patricia Peterson, la esposa de David, cuya voz tenía esa furia contenida que nace de 23 años de matrimonio con un cardiólogo de ojos inquietos. Señora Caldwell, he recibido su correo. ¿Está absolutamente segura de estas acusaciones? Señora Peterson, soy abogada inmobiliaria. No hago acusaciones. Presento pruebas. Revisa tu correo otra vez. He incluido sellos de tiempo, registros financieros y pruebas fotográficas suficientes para convencer al jurado más escéptico. La segunda llamada fue de Victoria Harrison, la esposa de Michael, que sonaba como si hablara entre dientes mientras quizá afilaba cuchillos de cocina al fondo. ¿Desde cuándo sabe de esta tal Madison? 3 semanas de investigación activa, pero llevo viendo cómo se desarrolla la situación desde hace unas 6 semanas. Las sesiones de terapia de duelo de su marido siguen un patrón muy interesante, señora Harrison. Para las 7:30 de la tarde ya tenía a Jennifer Michie en una llamada a 3 bandas con las otras 2 esposas. Y, te diré,
Escuchar a tres mujeres ricas e inteligentes descubrir que las había timado la misma estafadora fue como asistir a una clase magistral de furia coordinada. No eran las típicas amas de casa del suburbio. Patricia había sido fiscal. Victoria dirigía su propia agencia de marketing y Jennifer tenía un MBA de Wharton. Madison había escogido al grupo equivocado para jugar. Damas, dije, acomodándome en la silla de mi escritorio con la satisfacción de una general que se dirige a sus tropas. Propongo que manejemos esto con la precisión y el rigor que merece. ¿Os interesa una respuesta coordinada? El entusiasmo en sus voces podría haber alimentado toda la costa este. Para las 8 de la tarde ya teníamos un grupo de mensajes que habría puesto celoso a un equipo de estrategia del Pentágono. Patricia se encargaba del aspecto legal. Aparentemente, la pequeña operación de Madison constituía fraude, suplantación de identidad y evasión fiscal entre varios estados. Victoria llevaba la investigación en redes sociales, rastreando cada reseña falsa y testimonio fabricado. Jennifer seguía la pista del dinero a través de registros bancarios a los que sus contactos en Hey Funds podían acceder. Y yo, coordinaba toda esa bella sinfonía de justicia mientras, al mismo tiempo, me preparaba para la inevitable llegada de Madison a mi casa, porque eso era algo que Brad no sabía de su preciosa gurú espiritual. Tenía una llave de nuestra casa que él le había dado hacía 3 semanas. Y según la app de rastreo que discretamente instalé en su teléfono, gracias, abuela Rose, por enseñarme sobre vigilancia digital, ella planeaba sorprenderlo con una cena de celebración esa misma noche. A las 8:45 de la noche, Brad por fin reunió el coraje para subir. Podía oírlo acercarse como un adolescente culpable intentando pasar la hora de toque de noche. Cada peldaño era una sinfonía de remordimiento y fatal destino. Harper, ¿estás bien ahí arriba? Has estado muy callada. Solo estoy recogiendo, cariño, contesté, sin levantar la vista del portátil donde revisaba los documentos de fraude de seguros que Patricia ya había empezado a preparar. Ya sabes lo meticulosa que soy con los proyectos importantes. ¿Aquello de antes? Oh, eso. No te preocupes, Brad. Seguro que no es nada importante. Solo unas coincidencias que he observado mientras investigaba el pasado de Madison. Ya sabes cómo somos las abogadas paranoicas. Pude oír su alivio a través de la puerta del dormitorio. Pobre Brad. Pensaba que había esquivado una bala cuando en realidad estaba plantado delante de un cañón que todavía no había disparado. A las 9:20, mi teléfono vibró con un mensaje de Victoria. Perfiles borrados en todas las redes hace 10 minutos. Alguien está cagado de miedo. Jennifer intervino a las 9:25. Cuentas bancarias mostrando actividad inusual. Grandes retiradas de efectivo empezaron hace 1 hora. El mensaje de Patricia a las 9:30 fue mi favorito personal. Reportes preliminares presentados en las divisiones de fraude de 3 condados. Esto va a ser divertido. Pero el verdadero espectáculo empezó a las 9:45 cuando oí un coche entrar en nuestra entrada. Miré por la ventana del dormitorio y vi el BMW blanco de Madison, ese que pagaba Michael Harrison, aparcando detrás del Mercedes de Brad. Ella saltó fuera del coche llevando lo que parecían bolsas de comida para llevar de ese restaurante orgánico caro del pueblo, con unos leggings de yoga que probablemente valían más que la cesta de la compra de la mayoría de la gente y una sonrisa capaz de vender hielo a los pingüinos. Rápidamente mandé un mensaje al grupo. La estrella del espectáculo ha llegado. ¿Listas para el gran final? 3 respuestas inmediatas. ¿Listas? Hagámoslo. Hora de terminar con esta farsa. Desde abajo oí la puerta y la voz de Madison llamando con ese tono pseudomístico y jadeante que sin duda practicaba frente al espejo. Brad, cariño, traje la cena. Pensé que podríamos celebrar tu nueva libertad con unos Bude Bowls de quinoa orgánica. Bude Bowls, claro, porque nada dice voy a destruir tu matrimonio y robar tu casa como apropiarse de la filosofía oriental y servirla con ensaladitas gourmet sobrevaloradas. Oí a Brad bajar las escaleras casi cayendo para recibirla, con esa entusiasta culpa propia de un niño pillado con la mano en la galleta que intenta convencer a todo el mundo de que solo estaba comprobando si estaban en buen estado. Madison, te dije que esperases hasta mañana. Harper sigue aquí. Oh, no te preocupes por eso,
respondió Madison con confianza. Después de mañana todo esto será pasado. Podemos empezar de nuevo en nuestra hermosa casa nueva. Nuestra hermosa casa nueva. La audacia era casi admirable. Casi. Cerré el portátil, me alisé la americana y me miré al espejo. Hora de bajar e introducir a Madison en el concepto de consecuencias. Pero antes, un último mensaje a mi nuevo chat preferido. Momento estelar. Chicas. ¿Estáis grabando esto? Bajé esas escaleras como quien entra en una sala donde ya conoce el veredicto. Madison y Brad estaban en la cocina. Ella con los brazos alrededor de su cintura, miraba embelesada la encimera de granito como si ya estuviera redecorando mentalmente. Los envases de la comida estaban esparcidos por la isla y ella había encendido velas, probablemente las mismas caras que yo había comprado en esa boutique de Greenwich. Vaya, vaya, anuncié, mi voz cortando su burbuja romántica como un cuchillo en mantequilla tibia. Madison Rivers, o debería decir Melissa Rodríguez. El efecto fue instantáneo y absolutamente delicioso. La cara de Madison cambió de color más veces que un semáforo en crisis nerviosa. Y Brad parecía como si le hubieran dicho que su plan de pensiones estaba invertido en dinero de Monopoly. Harper, ¿de qué hablas? Tartamudeó Brad. Pero Madison se quedó completamente rígida, las manos cayéndole de la cintura como si acabara de darse cuenta de que estaba abrazando una serpiente de cascabel. Oh, creo que Madison sabe exactamente de qué hablo, dije, sacando el teléfono y dejándolo sobre la encimera. De hecho, apuesto a que ahora mismo está mirando sus mensajes y preguntándose por qué la esposa de David Peterson, la esposa de Michael Harrison y la esposa de Jennifer Michey han estado intentando localizarla en la última hora. El teléfono de Madison, que no paraba de vibrar en su bolso, de pronto pesaba 1 tonelada. Ella lo miró como si fuera a explotar, que, dadas las circunstancias, no estaba lejos de la verdad. No sé qué clase de juego haces, Harper, dijo. Pero su voz había perdido ese tono místico más rápido que el aire de un globo punzado. Brad me dijo que quizá intentarías causar problemas. Problemas, me reí, el sonido resonando en la cocina como un disparo. Cariño, ni siquiera he empezado a causar problemas. Eso fue solo el acto de apertura. Mi teléfono sonó exactamente a las 10:05 de la noche. Contesté en altavoz porque si vas a destrozar la vida de alguien, más vale hacerlo con un poco de teatralidad. Harper, soy Patricia Peterson. Estoy con Victoria y Jennifer. Acabamos de presentar informes ante las divisiones de fraude, el IRS y la Oficina del Fiscal General del Estado. Pensamos que Madison quizás querría saberlo. La cara de Madison había pasado de pálida a verde, en algún punto parecido al color del guacamole rancio. Brad miraba entre nosotras como un espectador en el partido de tenis más confuso del mundo. ¿Qué división de fraude?, preguntó, su voz quebrándose como la de un chico de 13 años en plena pubertad. Bueno, Brad, intervino la voz de Victoria por el altavoz con esa amabilidad profesional que probablemente usa para dar malas noticias. Tu novia ha estado dirigiendo una operación considerable. 4 hombres casados, 4 historias distintas, 4 fuentes de ingresos diferentes. Muy emprendedora, la verdad. 4 hombres, repitió Brad, en un susurro que apenas se oía. La voz de Jennifer se unió, nítida y con datos. David pensó que la estaba ayudando a escapar de una relación abusiva. Michael creyó que le estaba pagando las deudas estudiantiles. Tú pensabas que la apoyabas por dificultades económicas. Mi marido James estaba convencido de que financiaba su retiro espiritual para sanar traumas familiares. Ella ha estado cobrando alquiler, pagos de coche, tarifas de estudio y fondos para vacaciones de todos vosotros simultáneamente. El sonido que salió de Brad estuvo a medio camino entre un animal herido y un triturador de basura averiado. Madison, entretanto, había cogido su bolso y se acercaba a la puerta como una ladrona que acaba de ver al guardia de seguridad. Madison, llamé dulce, deteniéndola en seco. Antes de irte, hay una cosa más que deberías saber. Esta casa, la que planeabas ocupar, pertenece a Caldwell Property Holdings LLC. Mi sociedad de responsabilidad limitada la compró con mi herencia a mi nombre, con mi dinero.
El nombre de Brad no figura en la escritura, ni en la hipoteca ni en ningún documento legal. Ella se volvió despacio, su rostro ahora semejante al de una figura de cera expuesta demasiado cerca de un calefactor. ¿Qué quiere decir eso? Susurró. Significa, dije, saboreando cada palabra como un vino fino, que aunque Brad se divorcie de mí, no tiene reclamación legal sobre esta propiedad. Has estado planeando mudarte a una casa que él no puede darte porque no la posee. Has estado seduciendo a un hombre por sus bienes cuando el principal activo legalmente pertenece a su esposa. El silencio que siguió fue tan absoluto que pude oír el zumbido del frigorífico y el péndulo del reloj de pie marcando los segundos hasta que el mundo de Madison estallara por completo. Brad finalmente encontró la voz. 4 hombres. ¿Has estado viéndote con 4 hombres? La mística que Madison se había construido se desmoronó más rápido que un castillo de arena en huracán. Brad, puedo explicarlo. Explícalo. Estalló, su cara enrojeciendo lo suficiente como para detener el tráfico. Explícale cómo me has estado engañando durante meses. Explícale cómo todo lo que me dijiste era mentira. En ese momento la voz de Patricia cortó el caos desde mi teléfono. No va a explicar nada a nadie excepto a los investigadores federales. Hemos trazado transacciones financieras entre estados, documentado suplantación de identidad y hallado indicios de evasión fiscal que harían que Al Capone se sintiera impresionado. Madison, Melissa o como te llames, vas a familiarizarte bastante con el interior de una sala de vistas. Madison intentó un último movimiento desesperado. Brad, cariño, nada de esto importa. Tenemos algo especial. ¿Especial? La voz de Victoria rezumó sarcasmo. ¿Como la relación especial que tuviste con mi marido cada martes y jueves durante 6 meses? Ahí fue cuando Madison rompió por completo. Las lágrimas empezaron a brotar. La fachada mística desapareció por completo. Empezó a balbucear que nunca quiso que llegara tan lejos, que solo necesitaba dinero para su madre enferma, que en algún momento contaría la verdad a todos. Pero yo ya había dejado de escuchar. Había oído suficientes mentiras de Madison como para varias vidas. Señoras, dije por el teléfono. Creo que nuestro trabajo aquí está terminado. Madison, la puerta está detrás de ti. Te sugiero que la uses antes de que decida presentar cargos adicionales por allanamiento. Madison huyó de nuestra casa más rápido que un turista saliendo de Times Square en Nochevieja. Sus leggings de diseño y su iluminación espiritual se desvanecieron en la noche de octubre como humo de una vela apagada. El BMW blanco, técnicamente propiedad de Michael, chirrió fuera de nuestra entrada como un carro de la compra con una rueda rota. Brad se quedó en la cocina con la expresión de quien le han explicado física cuántica mediante danza interpretativa. Los Bude Bowl se quedaron con su quinoa reblandeciéndose en la encimera, preguntándose cómo había acabado envuelta en semejante desastre. 8 años, Harper, dijo al fin, su voz hueca como una promesa de campaña. 8 años de matrimonio y llevaba semanas sabiendo esto y no dijiste nada. Oh, cariño, contesté, apagando las velas de Madison con ceremonia deliberada. Aprendí hace tiempo que el conocimiento solo es poderoso cuando sabes exactamente cómo usarlo. La abuela Rose siempre decía, el momento lo es todo, tanto en la venganza como en los bienes raíces. Lo más bonito de ver la fantasía de alguien desmoronarse es el instante en que se dan cuenta de que han cambiado algo real por algo completamente fabricado. Brad había abandonado un matrimonio con una abogada exitosa propietaria de bienes inmuebles de primera en Westchester por una estafadora que llevaba simultáneamente más hombres que un artista de circo. Mi teléfono volvió a vibrar con actualizaciones de mi nuevo chat favorito. Patricia ya había hablado con un fiscal federal muy interesado en la operación multiestatal de Madison. Victoria había encontrado 2 víctimas adicionales en Connecticut gracias a su investigación en redes sociales. Jennifer había rastreado irregularidades financieras suficientes para mantener ocupados a contadores forenses durante meses. El IRS se lo iba a pasar en grande con esto. Leía Brad mientras repasaba los archivos de pruebas. Resulta que Madison no había declarado los ingresos de sus diversos servicios de consejería espiritual. Es asombroso lo rápido que desaparece la iluminación cuando empiezan a llover los cargos por fraude fiscal.
Al sábado por la mañana, las consecuencias se habían extendido por nuestro círculo social como un rumor en una reunión de la junta del club de campo. La consulta médica de David estaba haciendo control de daños después de que Patricia filtrara la historia a sus antiguos colegas de la fiscalía. Los concesionarios de Michael enfrentaban preguntas incómodas de clientes que habían oído hablar de sus sesiones de duelo. James Michie se había tomado una baja discreta de su Hey Fund mientras Jennifer consultaba a abogados de divorcios. ¿Y Brad? Pobre Brad descubrió que ser la cuarta rueda en la rotación de una estafadora no es precisamente un punto brillante en un currículum en el mundo de la asesoría financiera. Las noticias vuelan rápido en el condado de Westchester, especialmente cuando implican instructoras de yoga, investigaciones por fraude y esposas muy enfadadas con abogados muy buenos. Los papeles de divorcio que Brad me había servido con tanta confianza resultaron ser tan inútiles como las promesas de transformación espiritual de Madison. Cuando no posees el activo marital principal, las negociaciones de divorcio se complican bastante. Resultó que mi sociedad limitada financiada por la herencia y mi nombre en todos los documentos legales me dieron un poder de negociación que dejó la posición de Brad tan sólida como una casa de naipes en huracán. 3 meses después, estoy sentada en la misma cocina donde se desarrolló todo este drama. Pero ahora solo estoy yo, mi café y la satisfacción de ver cómo el karma actúa con la precisión de un reloj suizo. La casa es mía, la parcela es mía y el futuro es completamente mío para diseñar. Patricia, Victoria, Jennifer y yo seguimos manteniendo nuestro chat grupal, aunque ahora se usa más para compartir recomendaciones de vino y actualizaciones legales sobre el caso de Madison. Ella se enfrenta actualmente a cargos en 3 estados y debe impuestos atrasados que harían sudar a un ganador de lotería. La instructora de yoga que prometía iluminación espiritual está a punto de descubrir las cualidades meditativas de la prisión federal. Brad se mudó a un estudio en White Plains, donde al parecer intenta reconstruir su cartera de clientes y su dignidad a la vez. La última vez que supe, había jurado dejar el yoga por completo y estaba planteándose jugar al golf, un deporte en el que lo único que se tuerce suele ser el swing. Lo más hermoso de todo este lío es que no tuve que destruir la vida de nadie. Solo tuve que sacar la verdad y dejar que las consecuencias hicieran el resto. Madison se hundió sola al construir su vida sobre mentiras. Brad destruyó su propio matrimonio al escoger la fantasía sobre la realidad. Yo solo facilité la documentación. La abuela Rose siempre decía que la justicia no es venganza. Es restaurar el equilibrio del universo. A veces ese equilibrio necesita un pequeño empujón de archivos perfectamente organizados y un grupo de esposas muy decididas con abogados excelentes. Hoy, cuando la gente me pregunta por mi divorcio, me limito a sonreír y decir que fue educativo. Aprendí que 8 años de matrimonio me enseñaron exactamente cuánto valgo y que es bastante más de lo que estaba dispuesta a aceptar. Y si algún pretendiente futuro piensa que puede jugar conmigo, digamos que tengo las habilidades investigadoras de la abuela Rose, un título en Derecho y 3 nuevas amigas que saben exactamente cómo coordinar una maravillosa caída.